Evangelio de Juan. Nos quedamos en el capítulo 8. Y nos habíamos quedado en el versículo 47. Hoy concluimos este capítulo dándole lectura del 48 al 59 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Te voy a invitar a que te pongas de pie para darle lectura. Amén. ¿Ok? Y le vamos a dar lectura. Dice así la palabra de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por el medio de ellos, se fue. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, en esta hora te pedimos que tú seas mostrándonos por medio de tu Espíritu Santo, para poder comprender, Señor, y traer iluminación de tu palabra, de este texto, Señor, que vamos a exponer el día de hoy. Puedas tú hablar a nuestros corazones, hablar a nuestras mentes, Señor, y sobre todo, Padre, que podamos ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a sentarnos. Vamos a entrar en contexto en este primer tema. Nos aventamos, me parece que fueron 6 temas del puro capítulo 8, es un capítulo muy completo. Pero recuérdense que estas palabras que Jesús estaba hablando, no se las estaba hablando a cualquier judío. En el versículo 31, que ya lo habíamos visto en un tema anterior, decía que le estaba hablando estas palabras a judíos que ya habían creído en él, que había una fe. Y estas palabras ahora, pues pareciera que esas personas más bien que estaban teniendo ya una fe en Jesús, ahora pareciera hacer todo lo contrario. Parece que se escudan, y no solamente que excusan y se escudan, sino que agreden al grado de ya querer matar. ¿Cómo es posible eso? Y vemos algo profundamente también solemne en esto que vamos a ver. Porque esos hombres que confrontaban a Jesús no eran tampoco hombres paganos. No estamos hablando de ateos, de gentes que tenían otros dioses, no. Tampoco estamos hablando de personas ignorantes hacia la Escritura, eran personas que conocían la Escritura. No estamos hablando de enemigos externos, estamos hablando de judíos. Son hombres religiosos, hombres con Biblia, con Escritura, hombres con tradiciones y hombres convencidos de que están del lado de Dios, porque eso también creían ellos, que ellos estaban haciendo las cosas conforme a Dios, que ellos estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Y sin embargo, al final del pasaje, ¿qué tienen en sus manos? Tienen piedras. Piedras en las manos en contra del Dios encarnado, en contra de ese Dios que ellos dicen cumplir y hacer su voluntad. En contra de ese mismo Dios tienen piedras para matar. ¿Cómo es posible eso? Esto nos obliga a reconocer en esta mañana una verdad incómoda pero muy necesaria. La cercanía a la verdad
no garantiza el amor por la verdad. Puedes estar cerca de la verdad, puedes escuchar la verdad, pero eso no garantiza que tú conozcas y comprendas la verdad. Otra, la religión sin regeneración, sin una nueva vida, no produce humildad, produce hostilidad, negación, ir en contra de Dios, ser contrarios. Y la mayor oposición a Cristo, escuchen esto, puede venir de un corazón más religioso. Esa persona más religiosa puede ser la persona que más está en contra del Evangelio de Cristo. Fíjense cómo Juan 8 nos invita a juzgar, no nos está invitando, perdón, a juzgar a otras personas. Nos está invitando a examinarnos a nosotros mismos delante de Dios. Porque cuando Jesús se revela como el yo soy, la pregunta no es académica, no es intelectual, es existencial. Él se revela como el yo soy en mi existencia. ¿Cómo estoy comprendiendo eso? ¿Qué reacción estoy teniendo yo al yo soy? Y eso nos lleva a hacernos la siguiente pregunta en esta mañana. ¿Es Cristo verdaderamente antes que todo en mi fe, en mi obediencia y en mi vida? Con ese peso vamos a entrar al texto. Fíjense lo que dice en el versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Aquí estamos viendo algo de creer a acusarle. Porque ya se los dije, en el versículo 31 eran judíos que creían en él. Pero aquí, en el versículo 48, ya lo están insultando. ¿Cómo? Y no estamos hablando de que pasaron días, todo se originó en el mismo tiempo, porque recuérdense que en el contexto estamos en el último día de la fiesta de los tabernáculos. O sea, todo está aconteciendo en el mismo momento. Jesús, cuando los comienza a confrontar, está viendo, está verdaderamente probando si tienen verdaderamente fe. Tanto es así el grado que ya vimos en los otros capítulos que les termina diciendo Jesús: una, son esclavos del pecado, y la otra les dice: si ustedes fueran hijos de Abraham y de Dios, las cosas de Dios harían. Mas sin en cambio ustedes hacen las obras de su padre el diablo. ¿Cómo, Jesús? Si ellos están creyendo en ti, ¿cómo les estás diciendo que son esclavos del pecado, que son hijos del diablo? O sea, tú los estás ofendiendo, por ellos están reaccionando y ahora ya te están insultando a ti. Pero no que tenían fe. Una fe comienza, hermanos, creyendo, pero termina acusando. ¿Por qué? Porque entonces no era una fe que estaba descansando verdaderamente en Cristo, sino era una fe que esperaba a un Cristo a su medida. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si Jesús les hubiera dicho, vamos a ponerlo en este mismo discurso: a ver, pueblo de judíos, yo soy el Cristo, yo soy ese Mesías enviado, yo vengo a liberarlos de la esclavitud de Roma, vamos a ir en contra de Roma, yo me voy a sentar en el trono, yo os voy a ser su rey y los voy a liberar. Y así como Dios por 40 años les dio de comer a sus padres el maná del cielo, ahora yo voy a hacer diario lo mismo. Voy a multiplicar pan y peces todos los días para que ustedes no tengan que trabajar y yo les voy a dar de comer. Y vengan conmigo todos los ciegos, todos los cojos, todos los mudos, todos los que tengan alguna enfermedad, porque yo los voy a sanar. Nadie va a tener enfermedad. Vamos a tener paz, vamos a estar bien, yo voy a ser su rey, ustedes se van a gozar y vamos a ser la nación más perfecta y hermosa de todo el mundo. ¿Qué hubiera pasado? Pues todos lo hubieran levantado en los hombros, nuestro rey. Por eso yo les he dicho, hay que tener cuidado, hermanos, porque el evangelio que hoy se está predicando, un nuevo evangelio, precisamente hace eso. ¿Qué pasa ahora en las nuevas iglesias? ¿Es esto lo que te están diciendo? No, tú no debes estar enfermo. ¿Cómo es posible? Dios te va a sanar. Y declaramos y decretamos que eres salvo, y que eres sano, y que eres esto, y que eres el otro. Hermano, ¿cómo es que no tienes economía? No, ¿cómo crees? Dios por eso murió, para que tú tengas una economía sólida. Y vamos a decretar y vamos a declarar
y tráete tu pacto, ¿no? Ahorita muchas de esas iglesias, en este mismo primer domingo de enero, están hablando de pactos y de primicias, y traigan su pacto. Espero que ustedes hayan traído su pacto, ¿verdad? Ahí uno de a 1000, no sé. No es cierto, hermanos, es broma. Pero ellos están aventando un falso evangelio. Porque en esos lugares, por eso se llenan, por eso hasta hacen fila para entrar a esos lugares. Pero si en un lugar les comienzan a confrontar, empieza a ver tu vida, cómo está tu vida, esas personas salen de esos lugares. Así mismo pasa como lo que pasó con Jesús. Ahora dense cuenta cómo ellos le están diciendo, no decimos que tú eres samaritano, pero hermanos, esto del samaritano no se lo están diciendo porque le estén diciendo, tú vienes de allá, tú naciste allá. No, se lo están diciendo en forma de agresión. Porque recuérdense que para el judío los samaritanos eran paganos. Le están diciendo que Jesús tiene una falsa adoración, que el Dios que tiene Jesús no es el mismo Dios que tienen ellos. Por eso le están diciendo, no decimos que tú eres samaritano, no por etnia. Se los están diciendo por insultarlo. Y posteriormente de ahí le dicen, y que tienes demonio. O sea, le están diciendo que las obras que Jesús está haciendo, las está haciendo por Satanás y no por Dios. ¿Por qué los llevó a eso? En el paralelo, en el evangelio paralelo de Mateo 12:24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, las cosas que estaba haciendo, los milagros que estaba haciendo Jesús, la palabra, todo, decían que lo estaba haciendo por Belcebú. Los que conocían de la escritura, En Juan 3:19-20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por eso no podían reconocer quién era Jesús. Sus obras son malas, no quieren la luz. Es más fácil excusarse, es más fácil juzgar que arrepentirse y autoexaminarse y decir, ¿estoy en lo correcto o estoy en lo incorrecto? La incredulidad no es neutral, hermanos. Es activamente hostil, o sea, va en contra del evangelio de la luz. Y tiene una actitud de oposición y enemistad en contra de Dios. Fíjense lo que dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan ni tampoco pueden. ¿Y por qué no pueden? No quieren. Aparte de que porque no quieren, es porque no tienen la revelación de Dios. Para ello necesitamos la gracia de Dios. Amén. Cuando el evangelio produce burla, agresión, el problema no es falta de evidencia, es la dureza de su corazón. Hermano, tú no te preocupes porque predicas a una persona, algún familiar, algún vecino, se burla, te dice aleluyo, te dice que estás loco, te dice fanático, te dice religioso. Porque si está causando burla, está causando rechazo al evangelio, es porque su corazón, no es porque no entienda lo que le estás diciendo. Sí lo entiende y lo comprende. La cuestión es que su corazón está tan endurecido, vive tan anclado a sus pecados, ama sus pecados, que por eso no puede acceder al evangelio. Por eso muy comúnmente en las iglesias vamos a ver momentos que incluso hay personas que llegan, están, en algún momento se sienten enamorados, en algún momento, es más, hasta Dios obra en sus vidas y después regresan a lo mismo. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz de Dios. Y les voy a explicar, dice, pero Jesús no responde desde la ofensa, sino desde la gloria del Padre. Vamos a ver los dos versículos que siguen. 49 dice, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. 50, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. ¿Se dan cuenta? Jesús no se defiende de sí mismo. Él defiende su identidad por su relación con el Padre. Mientras sus acusadores buscan perseverar su estatus religioso, no perder ese estatus que ellos tienen, Cristo vive para honrar al Padre y deja su vindicación en sus manos. Que el Señor dé testimonio de mí. Porque yo todo lo que hago no se sale de esto, de la Escritura,
Porque todo lo que hago lo hago bajo la voluntad de Dios y Dios mismo es el que da testimonio de mí. Imagínate tú andar como cristiano, sí te burlan, sí te pisotean, sí te dicen muchas cosas, sí te ofenden y decir, Señor, yo te dejo mi testimonio en tus manos. Primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Si Jesús hacía eso, ¿qué no podemos hacer nosotros? Déjale las cosas en Dios. Si te juzgan, si te maldicen, déjaselos al único Sí, amén. que es juez, al único que puede juzgar con justicia. No te corresponde a ti. ¿Para qué peleas? ¿Para qué estás ahí metido frustrándote, llenándote de más odio, de resentimiento, de culpa, de vergüenza, etcétera? Déjaselo a Dios. El Hijo vive en una perfecta sumisión y confianza en el juicio justo del Padre. Así nos enseñó a vivir el Hijo. Así nos mostró el Hijo. Teniendo toda la autoridad para juzgar, no juzgó. ¿Se dan cuenta? El creyente fiel no vive para justificarse ante los hombres, sino para honrar a Dios. No tienes por qué estarte justificando ante el hombre. Tú tienes que estar honrando a Dios. Antes de que vayas a hacer algo, vayas a hablar, vayas a arreglar un asunto, primero arréglalo con Dios, que Dios te dé la dirección y después entonces sí ve y haz lo que tengas que hacer. Porque si lo haces al revés, lo más seguro es que vas a llegar fracasado delante de Dios. Desde esa autoridad Jesús ahora eleva la conversación a lo eterno. Miren lo que dice en el 51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesús ofrece una promesa absoluta. Guardar implica obediencia perseverante, fruto de vida, de una fe viva. No habla de vivir o evitar la muerte física. Aquí no está diciendo que si tú guardas su palabra no vas a morir físicamente. No, está hablando de una muerte eterna. De una muerte espiritual. A eso es a lo que se está refiriendo Jesús. De ser librado de esa muerte eterna. De saber que si nosotros guardamos y atesoramos su palabra y la llevamos por obra, nosotros estamos conduciéndonos a vivir eternamente con Él. Amén. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién? El que oye la palabra y cree al que lo envió. ¿Quién es el que lo envió? Dios. Es el Padre y es Jesucristo, el que fue enviado. Tiene vida eterna. La vida eterna es un don, hermano, soberano que se manifiesta en la vida de una persona transformada. Escuchar a Cristo sin obedecerlo es autoengaño. Fíjense lo que dice Santiago 1:22. Pero hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Si tú nada más escuchas la palabra, pero no te vuelves hacedor de la palabra, te estás autoengañando. No lo digo yo, lo dice Santiago 1:22. Esa es la diferencia de un religioso. Porque un religioso piensa que por permanecer en una institución, por permanecer en una religión, por hacer actos rituales, piensa que eso ya no tiene en comunión con Dios. Era lo mismo que pensaban los judíos religiosos desde el tiempo de Jesús. Pensaban que por practicar sus tradiciones, exponer y estudiar la palabra, pensaban que por eso ya estaban en comunión con Dios. Y Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo porque hacen las obras del diablo. Entonces, ¿cómo te das cuenta cuando hay un cristiano? Porque está haciendo, no solamente escuchando, está haciéndose un hacedor de la palabra de Dios. No en perfección, no en perfección. No vas a encontrar un cristiano perfecto. Perfecto solamente hay uno y es Cristo.
Pero sí hay personas que vas a poder ver, él es un cristiano porque se equivoca, tiene errores, pero yo lo veo en su humildad, yo veo que se arrepiente, yo veo que lucha por ser una persona diferente. Entonces el corazón carnal siempre reduce lo eterno a lo temporal. Vamos a ver los siguientes dos versículos. 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Ven cómo ven las cosas carnalmente? Nuevamente ellos piensan que Jesús está hablando de una muerte física. Si dice, si los profetas, Moisés, Abraham y profetas mayores, menores, murieron, ¿tú quién te crees? Para pensar que no van a morir, no vas a morir, o que tú puedes hacer que las personas no mueran. Apelan nuevamente a la historia, a su linaje y a su tradición. Su confianza está nuevamente en Abraham. ¿Ven cómo lo vuelven a traer? Pero no en la fe de Abraham. Ellos ven a Abraham como su linaje, pero no se ponen a cuestionar o a ver si verdaderamente ellos están teniendo la misma fe que tuvo Abraham. Romanos 4 del 1 al 3 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se dan cuenta aquí como en Romanos Pablo nos está diciendo que no, a ver, Abraham no ganó no fue justificado por obras, no fue por cumplir la ley? Bueno, en ese momento con Abraham no estaba todavía la ley, pero no fue por cumplir o hacer obras delante de los ojos de Dios. Fue, ¿por qué le dice aquí? Porque creyó y le fue contado por justicia. Mateo 3:9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. No es por tu linaje. Si yo quisiera, está aquí diciendo, de estas mismas piedras levanto el linaje de Abraham. Porque son por personas que creen, que tienen esa misma fe que tuvo Abraham. Ellos decían, somos linajes de Abraham, pero no tenían la fe de Abraham. No hacían las obras que hizo Abraham. La herencia religiosa, hermanos, nunca sustituye una fe personal. Y es a lo que yo voy. No puedes decir yo soy cristiano porque asistes a una iglesia. No puedes decir yo soy cristiano porque desde pequeño me inculcaron, me llevaron a una costumbre, a una tradición, a una iglesia y me dijeron eres cristiano. No, nunca va a sustituir eso a una fe verdadera, personal, tú con Dios. Hermanos, ¿ustedes creen que porque mis hijos desde pequeños los tengo en una iglesia y en las cuestiones de Dios, ya por eso ellos son salvos? No. Ellos tendrán que llegar el momento a donde ellos tengan una fe personal de ellos con Dios. Yo trato de dar dirección. Yo trato de dar el ejemplo. Pero al final de cuentas, cada quien personalmente debe de tener una fe para con Dios. Aquí no entra el de yo soy cristiano de cuna, ¿no? O yo soy católico de hueso colorado desde pequeño, tampoco. Aquí no entra nada de eso. Aquí entra tu fe personal, tu vida transformada y tu vida cambiada delante de la obra de Dios. Jesús entonces revela el problema más profundo que tiene el hombre. Fíjense en el versículo 44 y 55. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso con vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Amén. ¿Cómo les vuelvo a decir Jesús? Y esto no es la primera vez. Ustedes no le conocen. Ustedes piensan conocerle. Ustedes piensan que lo que están haciendo tienen una comunión perfecta con Dios, pero no es así.
Mas sin en cambio yo sí lo conozco. ¿Y por qué es que Jesús lo conoce? Porque Jesús procede de Él, viene de Él. Por eso es que les dice, si yo les dijera que yo no lo conozco, yo les estaría mintiendo. Sería un mentiroso. Pero le conozco y aparte no solamente le conozco, yo guardo su palabra. Hermanos, estas palabras no son para desanimar, devastadoras hacia la persona. Se puede hablar de Dios, escuchen, se puede hablar de Dios. Se puede enseñar sobre Dios. Se puede defender a Dios y aún así no conocerlo verdaderamente. ¿Han visto esos debates muy famosos en redes sociales, TikTok, YouTube, ¿no? Católicos contra protestantes y evangélicos, y yo tengo la verdadera fe, y yo tengo la iglesia, yo pertenezco a la verdadera iglesia, y ustedes no, y que mi doctrina, y que mi sana doctrina y todo, ¿no? Si tú no reflejas una fe personal, no tienes nada. Puedes tener historia, puedes tener muchas cosas, puedes tener mucho conocimiento teológico, pero si tu vida no refleja una fe, no eres hacedor de la palabra, no guardas la palabra de Dios, no tienes absolutamente nada. Tienes vanidad, tienes intelecto, tienes religiosidad. El conocimiento del Padre es inseparable del reconocimiento del Hijo. Si tú no reconoces quién es el Hijo, no puedes reconocer quién es el Padre. ¿Quieres conocer el carácter del Padre? Conoce al Hijo. ¿Quieres entrar a la presencia del Padre? Ven al Hijo. Si me conocéis, dice en Juan 14:6, si me conocéis, también a mi Padre conocerás, y desde ahora le conoces y lo habéis visto. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Y primera de Juan 2, del 3 al 4 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Dan cuenta? Si no guardas sus mandamientos, si no haces su voluntad, entonces ¿qué eres? Mentiroso. Hermanos, una cristología incorrecta produce un conocimiento falso de Dios. Aquí hablamos de una cristología, hablamos de las obras, el papel de Cristo, la salvación, el papel de la salvación de Cristo. Si no hay una cristología correcta, vamos a actuar mal. Por eso es muy necesario profundizar teológicamente y fundar unas bases teológicas para comprender quién es Cristo. ¿Qué podría ser, por ejemplo, una cristología incorrecta? Reducir a Jesús, lo veo solo como maestro, profeta, ejemplo moral, pero no como Dios eterno. ¿Quién hace esto, por ejemplo? Los testigos de Jehová. Jesús fue un maestro. Jesús sí fue un enviado, ¿no? Pero fue creado, dicen ellos. Separar a Jesús del Padre, afirmar y creer en Dios, pero rechazar o minimizar al Hijo. No, yo sí creo en Dios, pero yo no creo que Jesús sea un Dios. De hecho, los mormones que dicen que Jesús es uno de muchos otros dioses que hay. Es una cristología incorrecta. ¿Y qué te va a llevar? A tener una práctica correcta y a no hacer las cosas, a guardar la voluntad de Dios como debería de ser. Que añadan obras humanas y rituales o méritos de la obra de Cristo. Fíjense que hay algo bien curioso, porque la Iglesia Católica Romana tiene conceptualmente en sus catecismos una correcta doctrina cristológica. Es correcto, todos sus conceptos, todo lo que tienen teológicamente es correcto. El problema de ellos es que para que alcances la salvación es Jesús más obras. El único mediador con ellos no solamente es Jesús, es María el intercesor y todos los santos.
Entonces, ¿de qué sirve que tengas conceptualmente una teología sólida si después en la práctica vas a querer mezclar otras cosas? Tú te salvas por tus méritos de condigno y todo eso que hacen y que tienes que asistir y que tienes que guardar todos los 9 o no sé cuántos sacramentos tienen ellos. Porque si no haces eso, entonces estás fuera de la gracia de Dios. Entonces una cristología incorrecta no va a producir tampoco perseverancia en la fe, ni tampoco va a haber una religión sin transformación. Pura ritualismo, pura religiosidad, que no hay nada de transformación. Resumen entonces que podemos ver de una cristología incorrecta, siempre termina con un Jesús más pequeño que el Cristo que nos habla la Biblia. Y con una fe que no puede sostenerse ante el yo soy, ante la revelación plena de Jesús. La pregunta no es cuánto sabemos de Dios, sino si realmente lo conocemos en Cristo. Esa es la pregunta. Entonces Jesús los lleva al corazón mismo del pacto de Abraham. Veamos en el 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir el día y lo vio y se goció. ¿Cómo? ¿Cómo es que Abraham, años antes, vio y se agradó del día que habría de venir? ¿Cómo? Jesús afirma que Abraham vio anticipadamente la obra de Cristo y se alegró. El Antiguo Testamento no apunta a sí mismo, hermanos. El Antiguo Testamento apunta directamente a Cristo. Por eso en Génesis 15:6, que fue lo que también vimos que en Romanos Pablo citó textualmente, y creyó al Señor, y le fue contado por justicia. Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Le dijo, de ti haré que todas las familias sean benditas. Haré un pueblo. ¿Y quién es ese pueblo? Pues los redimidos, el pueblo que está como cabeza Cristo. Amén. Esa fe de Abraham, sin conocerlo plenamente en revelación absoluta, hizo que se cumpliera. Hebreos 11:13. Pongan mucha atención aquí porque quizás esto no lo saben. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ustedes nunca se han preguntado si el Nuevo Testamento, en el Evangelio, dice que todos somos salvos por Cristo y no hay por otro que podamos ser salvos. Entonces, ¿cómo pueden ser salvos Abraham, David, Moisés, profetas mayores, profetas menores, los del Antiguo Testamento que creyeron en Dios? Si dice que la ley no salva, solamente Cristo. Entonces, ¿cómo fueron salvos esas personas? Porque creyeron. Sí, porque creyeron. ¿Pero porque creyeron en quién? En Dios y en el que habría de venir. Exactamente. Ellos ya sabían que iba a venir nuestro Señor. Exactamente, porque creyeron en la promesa. Amén. Los profetas creían en la promesa del Mesías. David sabía que de su trono iba a salir el que iba a estar sentado eternamente y para siempre con toda autoridad. Abraham creyó que de Dios iba a venir ese, ¿sí? Que iba a formar un pueblo. Iban a ser bendecidas las familias de todas las naciones. Por eso aquí en Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Está hablando de los que murieron en el Antiguo Testamento, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra. Por eso Jesús, lo que acabamos de leer anteriormente, ay, se me perdió. Permítame. Bueno, ya no lo encuentro. Pero donde decía que, aquí, perdón, estamos aquí. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. ¿Cómo? Entonces es que Abraham sabía del día de Jesús, de Cristo. Porque creyó en lo que Dios le dijo. Por eso lo está citando Jesús. Y aquí estamos viendo que lo vieron de lejos. Miren lo que dice Gálatas 3:8.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que el Evangelio es uno. El Evangelio siempre ha sido uno solo. Pablo dice que Dios anunció de antemano el Evangelio de Abraham. No era otro camino de salvación, sino era el mismo revelado en la promesa. ¿Recuerdan esa promesa que hizo desde Génesis 3:15, donde dice que de la simiente de la mujer iba a venir el que habría de salvar? Y eso estamos hablando antes de Abraham. Fueron salvados por fe, no por obras. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. La fe siempre fue el medio. Cristo siempre fue la base. Cristo fue creído anticipadamente. Ellos no conocían el nombre de Jesús, ni la revelación plena de Jesús, pero creían en el Mesías prometido. La obra de Cristo es eterna y retroactiva. ¿Por qué? La cruz ocurre en un momento histórico, pero la eficacia de esa cruz, de esa entrega de Dios, alcanza hacia atrás y hacia adelante. El cumplimiento pleno de la cruz alcanza hacia atrás y hacia adelante. ¿Por qué Jesús? Y lo vimos también, dijo: no hay otro hombre más grande en esta tierra que haya nacido que Juan el Bautista, parafraseando. Pero aún dice: pero ni aun el más pequeño de ustedes logró ver lo que Juan el Bautista no vio. Porque Juan el Bautista abrió el camino para el Señor. Pero Juan el Bautista no vio la muerte, crucifixión, resurrección y glorificación plena de Cristo, de la promesa. Muchos de ellos, Abraham creyó, los profetas creían en la promesa, pero no vieron el cumplimiento. Entonces esa muerte no solamente justificó a los que habían muerto anteriormente, sino a los que están adelante. ¿Se dan cuenta? La salvación, hermanos, es de Cristo. Amén. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvados por la gracia de Dios mediante la fe. En Cristo prometido, nosotros somos salvados por la misma gracia mediante la fe en Cristo ya revelado. Un solo Salvador, un solo Evangelio, un solo pueblo de Dios. Cristo es el centro de toda la revelación bíblica. Todo. Esto todo nos lleva a Cristo. Leemos mal la Escritura cuando no vemos a Cristo como su eje. Pero esta verdad gloriosa no produce fe, sino incredulidad. Veamos. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Ellos miden a Jesús no con criterios espirituales, sino con criterios humanos. Edad, su tiempo, su apariencia. Pero Cristo no está limitado por esa cronología, hermanos. Por eso es que Jesús declara quién es realmente. Fíjense en el 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús les está diciendo: yo soy. Nuevamente vuelvo a utilizar esa frase, esa palabra, ¿sí? Del Éxodo 13:14, cuando Dios se revela a Moisés. Y que esa palabra contiene que Él es eterno, que Él es autoexistente, que Él es una deidad absoluta. Él es Dios. Colosenses 1:17 dice: y el que es antes de todas las cosas por Él subsisten. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo que Jesús? Todo fue hecho por Él, y por medio de Él y para Él. Jesús es eterno, autosuficiente. Jesús, hermanos, no fue creado posteriormente, no es secundario a Dios. Jesús es antes que Abraham, antes que todas las cosas. Si Jesús es antes, entonces no puede ser solo importante. Debe de ser alguien supremo. Y cuando Dios se revela de esta manera, el corazón responde de dos maneras.
Cuando tú revelas y entiendes quién es Jesús, puede ser que caigas rendido delante de Él, postrado a sus pies y decirle: Señor, perdóname, necesito de ti, eres el Dios. Esa puede ser una reacción al corazón cuando te revela el Espíritu quién es Jesús. O puede ser otra, la que vemos en el versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesándolo por el medio de ellos, se fueron. ¿Qué reacción tuvieron aquí? Cuando reconocieron y cuando Jesús se reveló plenamente diciendo: yo soy, y soy antes que Abraham. Y entonces estas personas que en el versículo 31 decían creer en Jesús, ahora toman piedras en sus manos para querer matarlo. ¿Cómo? ¿Por qué creen que hay evangelio, hermanos, que solamente les gustan el Dios amor? Dios es amor, Dios lo único que ve es lo de tu corazón. Pero cuando les hablas del Dios, porque sí, Dios es amor, es uno de sus atributos ontológicos de Dios. Pero aparte del amor también es justicia. Hay muchas personas que aceptan al Dios amor, pero cuando les hablas de amor justo, ya no lo quieren. Ese Dios ya no les gustó. Ese Dios que te lleva a dejar tu pecado. Ese Dios que te lleva a juzgarte a ti mismo. Amén. Ese Dios ya no les gusta. No, ellos quieren el Dios que sea todo amor, que les perdone absolutamente todo, que puedan vivir sus vidas como ellos quieran y les plazca. Entonces dense cuenta cómo la reacción confirma la claridad de la declaración. Jesús se retira, ¿por qué? No por miedo, se retira porque su hora aún no venía, aún no había llegado. No era momento en ese momento para que Él muriera. Por eso es que se retira. ¿Cómo lo hizo? Se escondió y atravesándolos por el medio, salió del lugar y se fue. Fíjense lo que dice Hechos 2:23. A este, entregado por medio de determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando. Fue con el pleno conocimiento de Dios. Tuvo que ser hasta el momento. Sí, utilizó ¿a quién? Al consejo, a todos aquellos que se fueron en contra de Jesús, pero fue porque Dios ya tenía todo eso planeado. El plan redentor de Dios, hermanos, no puede ser frustrado por el odio humano. Que es que yo estoy predicando, que yo es que estoy hablando de las personas y no quieren dejar sus vidas, hermanos. El plan de Dios va a continuar. Amén. Noé se la pasó predicando más de 100 y tantos años de una inundación, de que se arrepintieran, de que vinieran a él, y nadie quiso acudir. Y cuando llegó el juicio de Dios, ya no hubo oportunidad. Tú tienes que seguir predicando, así te critiquen, así te juzguen, así te hagan a un lado, te maldigan. Amén. Porque algo tenemos que tener en cuenta, hermanos. Eso que el rencor, el odio del ser humano, eso no va a frustrar el plan que Dios tiene. Y Dios dijo que viene la segunda venida del Hijo, y eso se va a cumplir, le guste a quien le gusta, crea o no crea. El rechazo al hombre nunca detiene el propósito de Dios. Jesús es antes, hermanos. Este pasaje no fue escrito para dejarnos inquietos, sin esperanza, sino para llevarnos con humildad al único lugar seguro. ¿Cuál es ese lugar? Cristo mismo. Jesús no se revela aquí como el yo soy para aplastar el pecado, sino para rescatarlo de una fe superficial y conducirlo a una relación con Dios. Tal vez hoy, hermano, no tengas piedras en las manos, pero este texto nos invita a preguntarnos con mansedumbre, con humildad. ¿Hay áreas en mi vida donde Jesús no es primero? ¿Hay tradiciones, temores o seguridades que he puesto antes que a Él? ¿Guardo realmente su palabra o solo la conozco o solamente la escucho? Este llamado, hermano, no es para condenar, sino para ordenar nuestro corazón. Porque cuando Jesús es antes, la fe deja de ser una carga y se vuelve un descanso. La obediencia deja de ser obligación y se vuelve una respuesta en gratitud hacia Dios.
La vida cristiana, hermanos, deja de girar alrededor de nosotros y empieza a girar alrededor de Cristo. Si hoy reconoces que has vivido una fe fragmentada, entonces el llamado del Evangelio no es para huir, sino para venir a Él. Ven a Cristo, hermano, ven con un corazón honesto, ven con tus luchas, así ven con tus cargas, ven con tus pruebas, con tus pecados, con cosas no resueltas. Ven no para negociar con Él, sino para rendirte delante de Él y para que aquellos que han caminado con el Señor o en el Señor por años, este texto también nos llama a algo profundo, a renovar nuestra rendición, a volver a poner a Cristo en el centro, si ya se ha salido de Él, a confesar que Jesús es antes, no solo en doctrina, sino en la vida diaria. Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de no solo afirmar esta verdad, sino de vivir bajo ella con gozo, humildad y perseverancia. Porque el mismo Jesús que dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, es el mismo que hoy nos llama con amor. Nos sostiene con paciencia y nos guarda con fidelidad hasta el fin. Porque Jesús es antes. Y en eso está nuestro descanso. Amén. Ponte de pie. Gloria a Dios. Ponte de pie ahí donde estamos. Vamos a hacer una oración. Dile, Señor y Padre eterno, Dios nuestro, venimos, Padre, delante de ti con corazones necesitados de tu gracia. Te damos gracias porque en tu palabra nos has recordado que Jesucristo no es solo importante, sino que Él es antes que Abraham, antes que nuestras tradiciones, antes que nuestros temores, antes que nuestra propia voluntad. Perdónanos, Señor, cuando hemos puesto otras cosas delante de Él. Señor, cuando hemos sido rápidos para confesar con nuestros labios, pero lentos para rendirnos con un corazón sincero. Guárdanos, Señor, de una fe superficial, de una religiosidad que no conoce la verdad, y que tampoco la ama. Y concédenos, Señor, una fe viva que permanece en tu palabra, en la palabra de tu Hijo. Examina, Señor, nuestros corazones. No para condenarnos, Señor, sino para ordenarnos delante de ti. Señor, te pedimos que quites de nosotros toda resistencia, todo orgullo, toda autosuficiencia. Enséñanos, Señor, a vivir bajo el señorío de Cristo, con gozo, con obediencia. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo selle esta verdad en nosotros. Que Jesús es antes en nuestra fe, antes que nuestras decisiones, antes que nuestro caminar diario. Y que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos y todo lo que hagamos sea para la gloria de su santo nombre. Te pedimos todo esto confiados, no en nuestros méritos, sino en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a finalizar esto. Ay,